De nuevo, muchas gracias por la invitación a este seminario. En este espacio que nos asignaron voy a tratar de darles una visión general, tal vez un poco rápida y no tan extensa como podría ser porque el tiempo es corto, pero básicamente es sobre el Golfo de México y como el título lo dice, el impacto que pueden tener los derrames de hidrocarburos y las respuestas del ecosistema. Principalmente me voy a enfocar en diferentes niveles y con algunos ejemplos que hemos tenido. Antes de esto, pues simplemente para recordar una de las características que tenemos en el Golfo de México, este gran ecosistema, es que hay una diversidad de ecosistemas asociados que van desde lagunas costeras, arrecifes coralinos, marismas, humedales, bahías, comunidades quimiosintéticas de mar profundo y comunidades de corales de mar profundo. Es eh, muy, un ecosistema muy diverso que es conveniente recordar algunos puntos porque tiene que ver con la contaminación. El, el Golfo de México colinda con tres países, que son México, Estados Unidos y Cuba. El 58% de la zona económica exclusiva del Golfo pertenece a México. Tenemos una de las características que hay aproximadamente 50 millones de personas que viven en la costa de los tres países. El área que tiene todo el Golfo es de 1.540.000 kilómetros cuadrados, si juntamos los humedales costeros, pues llega casi a los 2 millones y el volumen es casi 2,5 millones de kilómetros eh, cúbicos. Esto, estamos hablando que un kilómetro cúbico es 1 millón de millones de litros. Eh, Ahora, lo que tenemos es que eh, varía, las características principales son la plataforma continental, que va hasta 200 metros, es 32%, el talud es 41% y la llanura abisal mayor de 3.000 es 3.000 metros. Una de las características principales es que hay muchas actividades que tienen su base en el Golfo de México, que van la explotación, desde la explotación del petróleo y gas, que es lo que nos ocupa en la plática, la industria petroquímica, el transporte marino, la explotación de recursos pesqueros, la energía eléctrica, producción, todo, y la expansión urbana en las costas y usos agropecuarios en las zonas forestales de la llanura costera. Esto, aparte de tener una gran derrama económica, pues ejercen una presión constante de contaminación sobre el ecosistema marino. Otra de las características principales es que del Golfo de México se obtiene más del 80% de la producción nacional de petróleo crudo y 95% del gas natural. Aparte de que pues hay un gran interés no solamente en nuestras costas, sino en todo el Golfo de México por la explotación de yacimientos en aguas profundas del Golfo de México, que ya ha cambiado recientemente, pero debido a esta gran actividad petrolera, pues los dos accidentes más grandes que han ocurrido en el mundo sucedieron en el Golfo de México. El más reciente y que causó más preocupación precisamente por ser reciente de 2010 fue la explosión de la plataforma Deepwater Horizon, que ocurrió a una profundidad de 1.500 metros. Esto es en mar profundo, cerca de la costa de Luisiana. Duró casi 87 días y aquí vean la cantidad de barriles de petróleo derramado, que estuvo entre 4.100.000 y 4.900.000. Hace casi más de 40 años, se tuvo el primer derrame accidental de grandes proporciones, que fue en el Stock 1. Las diferencias, se llevó a cabo en 100 kilómetros de la costa del estado de Campeche, y otra de las características es que casi duró 10 meses y la cantidad de petróleo derramado fue de 3.300.000 a 3.500.000 barriles. Esto obviamente causó gran preocupación y principalmente por cómo podía afectar al medio ambiente marino, la zona costera de estuarios, la industria pesquera y el turismo.
Estos, más, como les mencioné más recientemente en Deepwater Horizon, pero muchos de nosotros no recordamos tal vez el listado, que algunos no habían nacido, otros eran muy jóvenes, estábamos en la licenciatura, pero también causó gran eh, con, preocupación. Una de las características, precisamente por estar a 1500 metros de profundidad, es que el derrame de la boca del pozo causó diferentes plumas a diferente profundidad. Entonces, hay varios estudios y la pregunta es si el dispersante que se inyectaba en la boca del pozo contribuyó a este tipo de plumas que estuvieran a diferentes profundidades de 1500 metros. Una de las características precisamente que tiene después del derrame y que se vio ya de forma más clara en esta del Deepwater Horizon son los mecanismos de desedimentación. Lo que sucede es que el petróleo, bueno, se emite a presión desde 1500 metros de profundidad, llega a la superficie, y ahorita vamos a ver qué es lo que sucede, pero se produce una especie de lluvia, una ventisca sucia, floculenta, donde se mezclan el petróleo con partículas litogénicas, que pueden ser arcilla, organismos, desechos de los mismos organismos, desde eh, de organismos muertos, y se transporta hacia el fondo. Esto ocasiona una especie como de baño tóxico, así como si hubiera tipo de ducha que cae al fondo, aparte de que se pueden ir moviendo por las corrientes así de la plataforma continental a los sedimentos del talud continental. Esto es lo que se conoce, tal vez ustedes lo hayan oído hablar como el Marine Oil Snow Sedimentation and Floodplain Accumulation, el MOSPA, por sus siglas en inglés. Esta es una especie, como les decía, de mucosidad que cae y contamina el fondo marino. Entre los factores que contribuyen a la formación de nieve marina con petróleo, pues está todo esto, la influencia de los ríos que traen nutrientes y sedimentos, florecimientos algales, mesozoplancton, la biota marina en general, y todo esto se conjunta y cae, se mezcla con los petrogénicos, los dispersantes, y caen al fondo marino. Esto ocasiona obviamente una contaminación y va a variar dependiendo de la distancia del pozo. Se supone que el derrame de la Deepwater Horizon impactó en áreas máximas de 149,000 kilómetros cuadrados en diferente grado. El impacto más fuerte, obviamente, fue cerca del pozo y después fue disminuyendo hasta afectar algunas de las zonas costeras y dependiendo del tiempo que duró. Ahora, aquí, antes de pasar a ver cómo se erosiona el petróleo, simplemente les quiero mencionar otro punto porque vamos a ver que no solamente los derrames accidentales introducen hidrocarburo al Golfo de México. Si hacemos una comparación, el Deepwater Horizon duró 3 meses y se derramaron casi 5 millones de barriles. En 9 meses en el stock se derramaron 3,5 millones de barriles, pero comparado con las chapopoteras se estima que vierten al Golfo de México anualmente 1,500,000 barriles, pero esto es de manera crónica y anual. Entonces, estos es constante y es uno de los orígenes de los hidrocarburos. Aquí ustedes pueden ver una foto de la Chapopotera Cantarell, que es en el sur del Golfo de México, en esta parte donde está la producción petrolera y que todavía está activa. Y bueno, quién sabe desde cuándo estuvo activa. De hecho, si ustedes conocen la historia del petróleo, el yacimiento Cantarell se descubrió por esta chapopotera, por un pescador. Pero aquí están una cantidad de chapopoteras
localizadas. No son todas necesariamente, porque son las que están registradas. Obviamente en la parte norte, donde hay más investigación, pues hay más chapopoteras registradas, y las que tenemos en el sur del Golfo de México están localizadas en el área de trabajo de las plataformas, aunque hay por todos lados, y nosotros hemos localizado algunas. Otra de las cosas que introducen hidrocarburos son los ríos. En estudios que hemos hecho en el laboratorio de fisicoquímica, por ejemplo, estimando la cantidad de hidrocarburos que se vierten al Golfo de México, pues la laguna de Términos es la más importante y contribuye casi hasta con 0.1 toneladas métricas por día, que nos da una idea de la cantidad de hidrocarburos. Y esto, para que se vean una visión de lo que hemos hecho en el instituto por a lo largo de 20 años, y vemos que las concentraciones de hidrocarburos pues están presentes casi en todo el Golfo de México y más altas en la zona de plataformas petroleras. En realidad pueden llegar hasta casi 944 microgramos por kilogramo, pero son en estas zonas, la mayor parte está en este rango de 15.8 a 83.1, que no están determinadas como letales. Ahora, no solamente eso, este es de otro trabajo en el que se pueden ver núcleos de diferente profundidad, y ustedes pueden ver, aquí tenemos, esto va de hasta 100 años, y podemos ver que varía la concentración de hidrocarburos a diferente profundidad del núcleo. Curiosamente, las altas concentraciones no coinciden siempre con el periodo de listo, que aquí están los años, este va de 1934 a 2012, y aquí tenemos uno de 1892 a 2012, pero lo que nos está diciendo es que siempre hay una afluencia constante de hidrocarburos, y en este caso puede ser las chapopoteras, porque están antes de la actividad. Como resumen, para que vean, si ponemos juntos todos los pozos de aguas someras, aguas profundas, son instalaciones. Algunos pozos ya no están en operación, simplemente son de exploración y se cierran, pero la cantidad de la industria petrolera, la actividad que hay. Ahora, regresando, uno de los puntos que nos interesó de alguna manera era estudiar, comparar el impacto del Deepwater Horizon con el ISTOC. Si ustedes ven, aquí estuvo un poco más localizada el derrame, y obviamente se fue con la corriente del lazo hacia afuera, pero durante los 9 meses el ISTOC estuvo fluyendo y llegó hasta Estados Unidos. Ahora, lo que se interesaba en este proyecto, en el que estamos en el centro, en el CIMASH, del Center for the Integrated Analysis and Modeling of the Gulf of Mexico, era no solamente evaluar el impacto de la Deepwater Horizon, sino compararlo con lo que había sucedido en el ISTOC. Como ven, este es un consorcio grande donde participan 19 instituciones de 6 países, y la UNAM, a través del Instituto de Ciencias del Mar, del cual soy coprincipal investigador. Entonces, lo que se hizo es muy amplio, voy a tratar de resumir muchas cosas, pero se tomaron diferentes 6 grandes líneas de investigación que iban desde el comportamiento del petróleo simulando a las presiones de 1500 metros de profundidad, así atmosferas, cómo interaccionaban con los dispersantes, modelos de dispersión tomando en consideración las diferentes características de degradación y de erosión del petróleo, el impacto en las comunidades bénticas, en peces y organismos ya más grandes en plancton, hasta la simulación del ecosistema, y uno que se hizo precisamente en el Mott Laboratory en Florida,
que tenían estas instalaciones, que era el comportamiento de los organismos, principalmente peces, a diferentes concentraciones de hidrocarburos y crear diferentes generaciones para ver cómo respondía. Lo que se abarcó fue del impacto de hidrocarburos. Lo restringían los hidrocarburos aromáticos porque son los más poliaromáticos, porque son los más tóxicos, pero también se consideran los alifáticos y los totales. Pero los ejemplos que les voy a dar es desde la parte subindividual hasta la parte de comunidades. Esto simplemente es una de las cosas, es un estudio que se hizo en el sur del Golfo de México dentro del consorcio SIGOM, no dentro del CIMASH, pero una de las características principales que suceden en estos derrames es que proliferan las bacterias asociadas que pueden degradar petróleo. Aquí se tomó una línea base de petróleo, de bacterias que están en estas campañas oceanográficas, y obviamente las que pueden degradar petróleo están asociadas a la zona de chapopoteras. Un ejemplo que lo tomé prestado de la doctora María Luisa Machain, pero nos da un ejemplo de cómo pueden responder comunidades, en este caso foraminíferos bentónicos. El impacto y sobre todo esta ducha va a causar efectos deleterios fuertes, y de tiempo que pueden durar en recuperarse las comunidades es variable, pero puede ser de décadas o incluso más de 20, 40 años. Pero aquí lo que se hizo en este estudio, la doctora Machain, fue precisamente analizar la cantidad de foraminíferos bentónicos, el número de individuos, la riqueza de especies, el índice de diversidad, y lo que se ve es que el impacto del stock hubo una disminución de la abundancia y no se recuperó en los últimos años, pero la diversidad sí se recupera. Hay una cierta capacidad de recuperarse de los organismos y tiene que ver con las tasas de reproducción, las estrategias reproductivas y sobre todo la duración del impacto. En cuanto a nivel subindividual, aquí les voy a dar algún ejemplo de cómo se afectan a los peces. En este caso, a lo largo de varios años se han estado analizando las afectaciones en hígados y gónadas a través de análisis histopatológicos con campañas oceanográficas del Justo Sierra, en mar profundo también con el Justo Sierra, y lo que hemos visto en varias ocasiones es que los peces registran un daño hepático en toda el área de plataformas. Este es el área donde está toda la zona de exploración petrolera. Este cuadrito que ven aquí es donde no se permiten actividades. Ya cambió, pero de todas maneras hay zonas de exclusión donde no se puede llevar a cabo la pesca ni la navegación de manera libre, sino restringida con permiso de Pemex. Pero lo que ustedes pueden ver es que hay un daño en todos los puntos, pero son más frecuentes al suroeste de la zona de plataformas petroleras. Si lo ven en términos de tiempo, aquí es lo que clasificamos el daño en los hígados en 3 niveles, de saludables, con daños leves y con daños severos que probablemente puedan llevar a la muerte a los organismos. Eso es algo que no podemos saber, pero se supone, pero hay variaciones. Lo que suponemos, no hay una correlación directa con el sedimento, digo, más bien significativa, pero sí hay una aparente relación, que es cuando se incrementan los hidrocarburos en el sedimento, se incrementan los daños en el hígado. Y este 2007 coincidió con un derrame puntual, un accidente que hubo en una plataforma que ustedes tal vez recuerdan, la Usumacinta, y hubo algunos pequeños derrames de petróleo. Entonces, otra de las características, y que es muy interesante, es que no se reflejan en las gónadas. Las gónadas, no, digamos, el 90, 70 o 90% de hígados están dañados, pero las gónadas
solamente se encontraron el 10, lo que puede ser importante para mantener el potencial reproductivo de los. Complementando esta información dentro de CIMASH, se hizo un análisis integral de todo el Golfo de México en la parte de lo que son los peces demersales. Y aquí durante el Deepwater Horizon se encontraba una cantidad de daños, obviamente, de úlceras y de lesiones en los peces. Pero si analizamos también, esto también parte de CIMASH, vemos la parte sur, lo que vemos es que hay un gran porcentaje de daños de hígados. En este caso se escogió dos especies, especie comercial, de importancia comercial, que es el guachinango y el extraviado, y lo que ven es que los mayores porcentajes, que son los de hígados afectados, que son en color café, están asociados con áreas de chapopoteras, explotación petrolera y, curiosamente, en la influencia de la corriente de lazo. Estamos hablando de que, pues, de contaminantes que no solamente pueden provenir de derrames. Se muestra una relación aparente con la concentración del daño total en los hígados con la cantidad de hidrocarburos en el músculo. Ahora, el 85% de las lesiones, debo señalar, estuvo relacionado con hidrocarburos y también con metales pesados. Entonces, eso es algo que estamos tratando de diferenciar cuál es el principal efecto causante, o si son ambos que actúan en sinergia. Pero lo que les comentaba es que hay un mayor porcentaje de daños en hígados que en gónadas. Como ustedes ven, pero hay una tendencia de incrementarse con la profundidad. Incluso en los porcentajes de peces en mar profundo, y son más altos de los daños hepáticos, y también en gónadas, aunque es menor. Entonces, esto es interesante porque si queremos hacer un estudio o evaluar qué es lo que sucede con el impacto de hidrocarburos, pues tenemos que tener líneas bases de lo que sucede. Aquí tenemos un estudio también de todo el Golfo de México, único en su tipo, incluyendo Cuba, en que se analizaron los contaminantes en bilis de 92 especies y que puede servir para evaluar la resiliencia en estudios futuros. Lo que se ve aquí que en estas está más asociado en la parte, los daños de contenido de hidrocarburos en bilis, en la parte norte del Golfo de México y asociado al derrame de la Deepwater Horizon. Este tipo de estudios precisamente nos permiten además el tener base para evaluar de alguna manera qué es lo que está sucediendo. De los peces demersales que se capturaron con palangre, con línea, con anzuelo, entonces son carnívoros, pues se detectaron 6 subregiones que nos pueden ayudar para poder evaluar cómo es la capacidad de resiliencia, la abundancia, etcétera. Todo esto se podría tener mucho, pero quiero ir a más general. Pero lo interesante de esto es que nos sirven para ver la conectividad en las 6 regiones. Y esto es importante porque cualquier derrame que suceda en algún lado, pues va a tener una cierta conectividad con cada una de las áreas dentro del Golfo de México, y esto puede ayudar a que se recuperen las poblaciones. Ahora, la estructura de las comunidades de la megafauna, estamos hablando ya de organismos grandes, entre los cuales están los crustáceos, quinodermos y etcétera. Lo que hemos visto es que no se muestra una relación directa con los hidrocarburos. Están más relacionados con factores medioambientales como profundidad, sedimento, materia orgánica, y no muestra una relación apreciable con la estructura de las comunidades de megafauna. Esta es una foto de un pedazo de chapopote viscoso que sacamos con redes de arrastre, y ustedes pueden ver organismos viviendo
asociados al chapopote. Hay organismos que pueden vivir asociados al chapopote. No quiere decir esto que se vayan a alimentar como de chapopote o se vayan a nutrir como en algún momento un personaje lo dijo en el stock hace cada 40 años, ¿no? Que los peces se ponían más gorditos, pero bueno. También, ¿cómo afectan a los recursos pesqueros? Si nosotros comparamos lo que sucedió en el stock, vemos que a nivel poblacional no se apreció un impacto claro del derrame ni en el Huachinango ni en los meros. Hay un declive que puede estar asociado con la misma disminución de la actividad, pero contrario a lo que se podría esperar, no se hubo un decremento, sino que se incrementó la producción y después disminuyó. En el caso tanto del Huachinango como el mero, las variaciones de captura están más relacionadas con el esfuerzo pesquero. Si ustedes ven la captura que había durante el stock, disminuyó durante el año de 1982 en los estados de Veracruz y Campeche. En los demás se mantuvo más o menos igual, pero después repuntó rápidamente. Esto tiene que ver con lo que decía con la estrategia reproductiva de los organismos. Como ejemplo, les voy a dar el de camarón blanco y rosado, que los que me conocen ya saben por qué me refiero a los camarones, pues es otro de los temas en los que trabajo. Pero estos son análisis de la población virtual, los organismos que deberían haber existido en ese momento. Los reclutas, que son los organismos pequeños, digamos no juveniles, sino que se incorporan a la población, y los reproductores. Si ustedes ven, durante el impacto del stock, no hubo una disminución fuerte, sino que hubo un repunte, pero sí hay una tendencia de disminución marcada en ambas especies. En los dos no se ve disminuciones aparentes, sino que estas pueden ser debidas a fluctuaciones naturales. Y esa tendencia se debe más bien, y el colapso de la producción pesquera, se debe más bien al alto esfuerzo pesquero de las diferentes pesquerías que presionaron a los camarones blanco y rosado con la sobrepesca que conocemos de crecimiento, que es decir, que no los dejan crecer, y sobrepesca de reclutamiento, que es en la reproducción. Este es un tema, no quisiera detenerme más, porque si no aquí nos quedamos toda la tarde, pero no solamente si comparamos también lo que sucedió en la Deepwater Horizon, vemos que estas son estimaciones también, no en la captura, sino estimaciones de lo que existía en el fondo. Hubo un incremento que puede estar asociado con las vedas, puesto que en el Deepwater Horizon cerraron casi el 70% del área pesquera en el Golfo de México durante diferentes periodos, que fue variable, pero no se aprecia se aprecia un declive, pero después se recupera, y las variaciones pues pueden estar dentro de las mismas normales. Entre los recursos pesqueros en el Golfo de México, de los diferentes analizados, solamente el ostión presentó un colapso marcado y que fue una tragedia, pero esto estuvo asociado a la descarga de agua dulce, que se abrieron las presas de los afluentes del Mississippi para impedir que llegara el petróleo a las zonas costeras. Y en realidad la falta de salinidad fue uno de los elementos más fuertes. Otro que donde sí se han detectado, porque se pensó que iba a haber un colapso en muchos recursos pesqueros, el atún, y pues no se han detectado. En los que sí hay un detectado y se tiene que hacer estudios es sobre el delfín nariz de botella, y en algunas tortugas, y obviamente pues, lo que más llama la atención es las aves, que siempre las fotos salen una ave llena de petróleo, que pues sí, aquí sí no es muy claro. Cualquier organismo que se ensucie de petróleo pues puede presentar daños de diferente nivel.
pero a nivel poblacional no hay un impacto realmente claro. O sea, si ustedes ven aquí lo que pasó en el stock, pues no hubo un declive y realmente hubo un incremento sostenido hasta 1994. Después disminuyó y volvió a subir. Lo que tenemos es que a pesar de la afectación crónica lo que es una de las partes, digamos, positivas, que a pesar de toda esta afectación crónica de los grandes derrames que han surgido, el Golfo de México aún se mantiene su importancia como productor de beneficios a la sociedad, lo cual muestra su capacidad de resiliencia. Sin embargo, no no puede uno ser, hay que ser muy preciso. Se requiere de estrategias locales para el uso sustentable de los recursos y generar investigación para tener la capacidad de restaurar los ecosistemas y mantenerlos más o menos saludables. Una de las cosas que hay es que los organismos han estado en contacto con hidrocarburos históricamente en el Golfo de México. No podemos negar, y es un hecho que ocasiona efectos subletales crónicos. El impacto a nivel poblacional no es claro, y esto se ve, digamos, atenuado por la capacidad reproductiva, las estrategias reproductivas, y también por el derrame, el tamaño del derrame, el tiempo, si impacta las etapas críticas como de larvas o de reclutamiento, y una de las características importantes es si afecta a las áreas de crecimiento. Una de las ventajas del stock es que no ingresó el petróleo a la laguna de términos, que es una de las áreas de crecimiento más importantes para los recursos pesqueros. Lo que se ha observado a lo largo de estos 10 años y de lo que tenemos del stock es que los recursos vivos tienen alta resiliencia al impacto. Ahora, lo que sí no sabemos muy bien es cuál va a ser la estabilidad a nivel individual y poblacional si se mantiene un nivel de contaminación sostenido, la parte crónica, y eso requiere mayor investigación. Y también como otros factores de contaminación, los que ahora se conocen como estresores, pueden afectar a la resiliencia global del ecosistema. Debido a la conectividad que hay entre el Golfo de México, un aspecto importante es tener poblaciones saludables de los diferentes recursos vivos, lo cual es esencial para la recuperación de posibles perturbaciones potenciales, sobre todo en este tipo de accidentes, que desafortunadamente, aunque todo indica que vaya a disminuir la exploración y la explotación de aguas profundas, esto no va a ser en el corto plazo. Estamos hablando de que puede pasar otros 20, 30 años, aunque estamos moviéndonos a energías limpias en la mayoría. Pues la pregunta no es si va a suceder otro accidente, sino cuándo. Ese es el problema. Y sí se tiene que estar preparado para este tipo de acciones. Una de las consecuencias que ha habido después del tipo de Horizon son los procesos de restauración y que se están llevando a cabo en el norte del Golfo de México en diferentes ecosistemas, sobre todo para recuperar poblaciones que pudieran verse afectadas, como mencioné el delfín, nariz de botella, que por su comportamiento era más susceptible a la contaminación, pero también a otros factores, porque si la salinidad puede afectarles a los organismos y hacerlos más sensibles a cierto tipo de enfermedades o otro tipo de respuestas. Las tortugas también eso fueron de las otras afectadas. Entonces, y los mamíferos marinos. Y estos tienen como característica común que tienen tasas de reproducción más bajas y periodos de vida más largos. Entonces, no tienen la capacidad de respuesta como organismos
que tienen una estrategia reproductiva con reproducción anual como el camarón y con una alta fecundidad que pueden aprovechar las ventanas favorables en el medio ambiente. Entonces, en realidad hay mucho trabajo hecho. Si ustedes necesitan más información, en estos dos libros se tiene una especie de compendio de la investigación científica que se hizo alrededor del Deepwater Horizon, incluyendo el comportamiento del stock, en la que participamos muchos investigadores de este instituto, y también en total, pues, como ven, son 63 capítulos y con más de 150 investigadores de diferentes de origen de la academia, de la industria petrolera, científicos que trabajan en el gobierno y algunos con contratistas de tipo del petróleo. Y que eso se me olvidó mencionar, porque otro de los elementos que está en discusión es los dispersantes que se usan, y es una discusión como aparte con mucho estudios al respecto, porque algunos dicen que incrementan la contaminación y otros dicen que no, pero bueno, ese es otro tema. Si ustedes están más interesados en obtener más información, estos dos volúmenes presentan información desde el comportamiento de los experimentos eh, físicos, como del dispersante con el petróleo y cómo se comporta a diferentes presiones, la dispersión de la pluma, todo el efecto en los organismos a diferentes niveles, desde bacterias en playas, pasando por aminíferos, en el impacto en el ventos, impacto en el necto, los estudios en, en estanques, hasta simulación de ecosistemas, que lo que hicimos fue simular una comparación entre de lo que debió de haber pasado en el stock con las diferentes especies. Entonces, creo que me ajusté más o menos al tiempo, y con esto pues les doy las gracias a todos ustedes por su atención, y también a todas las que han participado en apoyando en este estudio, principalmente GOMRI, que es el Gulf of Mexico Research Initiative, muchas agencias gubernamentales mexicanas que nos ayudaron durante con permisos para la investigación. Algunas cosas que les presenté son de trabajos que hemos hecho para PEMES y PEX, y PEMES, principalmente PET, y también a los tripulantes del Justo Sierra y del Weatherberg, que es el barco con el que hicimos la pesca demersal, y por supuesto a todos los estudiantes y participantes en estos proyectos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor, por pues bueno, formar parte de este eje temático que tuvimos en este ciclo de seminarios sobre pues, el impacto de la industria petrolera. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos tiempo para la sesión de respuestas y preguntas y respuestas. Y recuerden que pueden utilizar el chat o pueden levantar la mano virtualmente para poder abrirles el micrófono y que puedan hacer su pregunta o su comentario de viva voz. En tanto, doctor, bueno, Ignacio, ¿tenemos alguna en el chat? No, no hay ninguna pregunta todavía. Todavía, ok. En lo que van llegando, doctor, yo sí recibí una directa. Nos preguntan por las oportunidades para los estudiantes. Ahorita que ya lo mencionaba al final, sobre todo para esta cuestión de pandemia y que ellos y ellas ya quieren regresar. Nos preguntan las oportunidades, doctor, para poder trabajar con usted. Bueno, ahí sí, una de las cosas que ya queremos es precisamente regresar. Tenemos
como comentario, tenemos 2 campañas pendientes, estas dentro del instituto, y pues llevamos 2 años que está detenida y no podemos participar. Van a ser campañas oceanográficas en el justo cierre. Entonces, aquí hay diferentes posibilidades de trabajar sobre todo con lo que estamos trabajando en el Golfo de México. Estos proyectos, el SEIMASH y SIGOMS, ya se terminaron en el sentido de que no vamos a salir ya a hacer muestreos, pero estamos trabajando en particulares participo en un proyecto que se llama RESTORE, sobre mamíferos marinos y la ballena verde, endémica del Golfo de México, y que también estamos detenidos porque íbamos a poner unas grabadoras para sonido, registrar los sonidos de estos mamíferos, y tienen dos años ya casi en nuestras instalaciones aquí en el instituto. Pero mientras la cantidad de información y las posibilidades de continuar estos estudios, pues existen. Yo no sé cuándo regresemos, en teoría. Bueno, en teoría ya regresamos, pero ¿cuándo vamos a regresar formalmente? Yo esperaría que el próximo año, y pues se pueden contactar con nosotros en el instituto, ¿no? Aquí directamente. Claro. Muchas gracias, doctor. Sí, justo eso para las estudiantes y los estudiantes que nos están viendo. Estamos todavía en ese proceso, pero pueden empezar a pues entablar comunicación para poder gestionarlo para el siguiente año también. Gracias, doctor. Nos están llegando ya preguntas por el chat. Y justo una que me parece que pues sí resume mucho de las inquietudes que tuvo las personas cuando hablaba sobre estos derrames, era sobre si es posible reparar el daño o esta cuestión de la remediación. Y en ese sentido, Diana pregunta, ¿cómo resumiría el impacto negativo del derrame de Deepwater Horizon en el ZE de México? ¿Considera que los 25.5 millones de dólares que otorgó British Petroleum al gobierno mexicano fueron suficientes para resarcir los daños? Bueno, eso hasta donde tengo entendido, esos millones de dólares, no fue para resarcir el daño, porque no tenemos elementos, y esto a lo mejor a mucha gente no le gusta, pero, y no solamente es mi opinión, y estuvimos trabajando durante mucho tiempo, y no solamente en esto, sino en las campañas adicionales que tenemos en el instituto. Por decirles algo, en el instituto tenemos alrededor creo que no la puse, pero tenemos cubierto casi toda la parte sur del Golfo de México y no encontramos evidencias de petróleo. Tampoco encontraron evidencias que podían atribuirse al Deepwater Horizon. Otros estudios que hicieron, que se hicieron en este instituto, no por mi grupo de investigación, y junto con el CINVESTAB y el CICESE, tampoco detectaron el petróleo, que el petróleo haya llegado. Entonces, desde ese sentido, pues esos 25 millones de dólares me parece que lo hicieron para solventar los gastos de investigación que se hicieron para ver si había algún impacto. Entonces, si la pregunta es que no fuimos afectados, entonces pues no podemos alegar daño, ¿no? Esto es interesante porque en el ISTOC sí se afectaron las playas de Texas. Llegó el petróleo hasta las playas de Texas. Y afortunadamente para México en aquel tiempo no había los elementos jurídicos, no me acuerdo muy bien cómo era, pero no pudieron demandar. Ahora sí ya cambia, la situación es distinta y sí podemos ser, el que haya un derrame puede ser sujeto de demanda y de reparación del daño. Y estamos hablando que nada más Estados Unidos le cobró una multa de 10,000 millones de dólares a BP por multa. Y precisamente
se dieron 500 millones de dólares para investigación, pero básicamente para investigación con base responsable en organismos de estadounidenses. Nosotros entramos como asociados, pero no podíamos entrar a esta especie de fondo como mexicanos, porque no era específicamente para estadounidenses. Entramos asociados, por eso es que era co-principal investigator del CIMAR. Pero la pregunta es muy sencilla, no podemos alegar reparación de daño cuando no se demostró el daño. Claro, ok, ese es el principio básico. Gracias, doctor. Gracias, Diana, por tu pregunta. Kenia dice, ¿hay evidencia del nivel de bioacumulación de hidrocarburos aromáticos policíclicos en los tejidos de los organismos que son de importancia comercial que pudiera afectar a los humanos? Sí, nosotros, desafortunadamente el tiempo es muy corto y ya no puse lo de los músculos, porque sí estuvimos, parte de lo que hemos hecho, y por ahí vi a Héctor Alexander, que es otro de los colaboradores, es analizar el contenido de músculos en organismos de especie de importancia comercial en nuestras aguas. Y lo que hemos visto es que no son de niveles tóxicos. No hay que preocuparse. No así en las vísceras. Eso es algo muy común. Bueno, nosotros no nos comemos las vísceras de los peces, pero la costumbre esa de comer caldo de camarón y chuparse la cabeza no es nada razonable, porque los contaminantes se acumulan precisamente en el hepatopáncreas. Y en este caso, donde estarían en los peces, pues están más en el hígado, en la bilis, que no comemos, ¿no? Y no solamente aquí. En el Deepwater Horizon se hicieron precisamente por la preocupación de los consumos de las especies de importancia comercial. Se hicieron múltiples, alrededor de, no me acuerdo si de 10,000 análisis, y no encontraron en ningún momento niveles de altos de contaminantes en músculo. Entonces, es seguro alimentarse de comerse los peces. No sé si en el futuro lleguemos a esos niveles, pero la acumulación en los músculos es muy baja y no alcanza niveles preocupantes. Ok, gracias, doctor. Gracias, Kenia, por tu pregunta. Rodolfo pregunta, ¿deben continuar, perdón, me pongo los lentes, ¿debe continuar las áreas restringidas a la pesca en la sonda de Campeche, considerando la resiliencia determinada y el esfuerzo pesquero? Bueno, eso es interesante. Las áreas restringidas, pues es por seguridad, no realmente no por la parte pesquera. En todo el mundo se pesca a una distancia razonable de navegación cerca de las plataformas petroleras. Aquí lo han mantenido por razones de seguridad de las plataformas. Y también yo me imagino, no estoy muy seguro de eso, porque sobre todo en la parte donde la zona restringida hay una cantidad de pozos que se sellan porque no son lo suficientemente productivos, y entonces esto ocasiona restricciones, sobre todo para la pesca de arrastre. Pero en realidad no deberían de limitarse. En cuanto al esfuerzo pesquero, sí, es una pregunta compleja. Sí se tiene que limitar, de hecho se limita. El Instituto Nacional de la Pesca tiene, digamos, dicta los límites de esfuerzo pesquero que se deben de tener para tener poblaciones sustentables. Entonces, la mayor parte de las poblaciones del Golfo de México ya están al máximo del rendimiento sostenible. Ya no se puede incrementar el esfuerzo pesquero. Aquí el problema es que el esfuerzo pesquero no es variable y depende de la especie, porque algunas veces coinciden
especies de pesca de tipo artesanal y pesca tipo industrial, y luego no se regula muy bien el esfuerzo pesquero. Es complicado. Pero en la Carta Nacional de Pesquera están dictaminados los niveles de explotación, y realmente tenemos muy pocos recursos a los que ya se les pueda subir el esfuerzo. Aquí la alternativa más que nada de incrementar la captura es de optimizar la captura y buscar otras alternativas, pero el esfuerzo pesquero ya está casi sobre el límite en la mayor parte de las especies, no solo del Golfo, sino también del Pacífico. Ok, muchas gracias, doctor. Karen pregunta, ¿considera que la ASEA está regulando adecuadamente a los operadores petroleros del Golfo de México con la finalidad de evitar nuevos derrames de petróleo? ¿O cuáles serían las áreas de oportunidad? Bueno, ahí sí no sé exactamente qué es lo que me pregunta, porque, bueno, la CEA no creo que tenga que ver con niveles de seguridad. Más bien es con contaminación y con cómo pueden, que sí indirectamente tiene que ver con la seguridad y con el manejo de las industrias. Pero los derrames accidentales ocurren por problemas que pueden ir desde mantenimiento hasta falta de cuidado, ¿no? En teoría hay una serie de lineamientos que se deben de seguir, y eso sobre todo lo hacían, pero sí puedo decir que Pemex tiene una agencia directamente involucrada con la seguridad, y uno de sus puntos más importantes es el no tener accidentes, no solamente en accidentes petroleros, sino accidentes desde de la operación diaria. Ahí sí no sabría exactamente qué se refiere. Ok, gracias, gracias Karen. Sí, quizá lo que comenta el doctor, tendríamos que revisar bien cómo opera la CEA. Gracias, doctor. Veo que la doctora Pérez Cruz tiene la mano levantada. Nachito, ¿nos podrías ayudar abriéndole el micrófono, por favor? Okay. Doctora, ¿nos escucha? Sí, gracias. Yo los escucho fuerte y claro, muchas gracias. Solamente un comentario, es una felicitación a la iniciativa del doctor Gracia. Es un trabajo que habla de muchos años de esfuerzo y que bueno, de verdad, con gran reconocimiento, sé que hay investigadores involucrados de ciencias del mar y obviamente, de Estados Unidos, de estudiantes, y que bueno, este tipo de proyectos pues son de largo plazo, pero que dan mucha información sobre no solamente ambiental, sino cuáles van a ser las directrices a tomar en el Golfo de México. Perdón, te estamos escuchando desde acá, desde el buque oceanográfico de Justo Sierra, también está gente del buque, y muchas felicidades por el trabajo, y esperemos que puedan continuar el próximo año con todas las campañas que te debemos, doctor, para que puedan seguir produciendo estos resultados. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Pérez Cruz. Sí, pues bien lo dice, este es un esfuerzo de mucha gente, muchos investigadores muchos estudiantes, y sobre todo nosotros apreciamos muchísimo, en lo particular a Justo Sierra, porque pues es donde trabajamos y hemos estado desde el inicio, prácticamente, bueno, no prácticamente, a mí me tocó junto con otras personas hacer el crucero inaugural, y su trabajo ha sido esencial a lo largo de todos estos años para obtener esta información. Y por ejemplo, la campaña que se llevó a cabo dentro de CIMASH, en el Justo Sierra, pues como siempre, la gente que va, los investigadores,
se van con un muy buen sabor de boca por el profesionalismo y por el entusiasmo y por la cooperación que tiene la tripulación y obviamente también la tripulación científica mexicana, pero siempre han hecho su trabajo de una forma destacada y todos los colegas extranjeros hablan muy bien del Justo Sierra. Gracias, doctor. Gracias, doctora Pérez, por acompañarnos desde allá. La doctora es la coordinadora de plataformas oceanográficas de la UNAM. Muchas gracias, doctora, por conectarse y por su participación. Ok, tenemos otras preguntas también en el chat, doctor, para ir cerrando ya esta sesión. Francisco Ponce dice, recuerdo que hubo una propuesta para abrir la zona de exclusión a la pesca, pero desconozco cuál fue el resultado. ¿Sabes si siguen presionando las cooperativas pesqueras? Bueno, no sé si vaya a incluir una indiscreción, pero de hecho, ese proceso se llevó a cabo, no recuerdo si hace tres años, cuando estuvo el buque Jorge Carranza Fraser en el Golfo de México, y era analizar la posibilidad de abrir la zona de exclusión. Y a cargo estuvo el Instituto Nacional de la Pesca. Digo que no sé si cometo una indiscreción porque yo estuve en el comité asesor de ese grupo, y hubo ciertas resultados y digamos opiniones para que se abrieron algunas áreas, pero se cerraron otras. Y como digo, esto es por razones de seguridad. Y no sé si las cooperativas siempre están presionando porque piensan que ahí va a haber mucha captura, y sí va a haber, ¿no? Pero no la cantidad como ellos esperarían, ¿no? Curiosamente, la zona de exclusión de plataformas petroleras era una de las zonas más importantes de captura de camarón, una de las zonas más productivas. Ahora el problema es si todavía puede llegar el camarón ahí a esa zona, porque el esfuerzo es muy alto, ¿no? Pero básicamente sí se hizo la recomendación, se abrieron unas zonas y se cerraron otras. Claro. Gracias, doctor. Y para finalizar, tenemos la pregunta de Diana. En el marco del consorcio SIGOM, ¿definieron planes de acción ante futuros derrames? Bueno, en el SIGOM lo que se trató fue hacer la línea base, y hay algunas, digamos, como escenarios de lo que puede pasar, que hay un atlas que se acaba de publicar, y que está disponible en la página del CICESE, los diferentes, y hay algunas qué es lo que puede suceder ante simulación de algunos derrames. Pero las acciones para un derrame se toman desde grupos gubernamentales, más bien desde la Secretaría de Marina, que es la que coordina principalmente con diferentes entidades de investigación. Y ahí se hacen las estrategias para actuar en caso de un derrame. Obviamente la parte científica pues es importante para asesorar de cuál sería el derrame, pero la logística corresponde al gobierno. Claro, ok. Muchas gracias, doctor. Pues con esa pregunta cerramos esta sesión. Sí. Alguien preguntó en el chat que dónde se pueden consultar los volúmenes. Estos volúmenes están disponibles en la Biblioteca Conjunta de Ciencias de la Tierra. Obviamente, si los quieren comprar, son un poco caros. Claro. De 120 y 150 dólares, ¿no? Pero están disponibles en la Biblioteca de Ciencias de la Tierra, e incluso de manera electrónica. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Creo que ya no hay alguna otra pregunta,
Nacho, que se me estuviera yendo? Si no, No, por ya, favor. no, ya no hay nada, Perfecto. ni manos levantadas, ni nada. Ok, perfecto. Muchas gracias, doctor, por todo, bueno, la ponencia, los consejos, todo lo que nos ofreció el día de hoy. Con usted finalizamos este ciclo de seminarios. Muchísimas gracias.